los 75 años que lleva en marcha el polígrafo se han resuelto grandes misterios policiales. Por él han pasado casos criminales de gran impacto, como el de O.J. Simpson o mismísimos presidentes de la mayor superpotencia, como George Bush padre, para determinar si era válido para presidir la mismísima CIA. Pero solo un hombre en toda Europa, José Antonio Fernández de Landa, tiene licencia de distribución del principal fabricante mundial de polígrafos. Es un instrumento de gran sensibilidad y precisión, que en manos de un experto sirve para acreditar la veracidad de un testimonio. A la pregunta: ¿mientes de forma consciente para salir en los medios y provocar falsos escándalos? Aida ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. Funciona a raíz de varios canales que se ajustan al cuerpo humano, y como el hombre es esclavo de sus emociones, esas emociones que emanan a raíz de preguntas que nos ponen en compromiso y que de alguna forma pueden afectar a nuestra credibilidad, pues crean una serie de señales que a partir de una técnica pueden evaluarse. Por nuestro polígrafo han pasado multitud de rostros conocidos, importantes tramas criminales de nuestro país que han encontrado respuesta en el polígrafo. José Amedo, implicado en los GAL. Ramón Amaneiro. Francisco Holgado, conocido como el Padre Coraje. La Dulce Neus. ¿Recibió usted dinero por revelar toda la trama GAL? José Medo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. ¿Diseñaste o ayudaste a planificar la muerte de Ramón? Ramona ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. ¿Es cierto que la policía y el juez instructor permitieron que se borraran huellas de la escena del crimen? Francisco Holgado dice que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta: ¿le entregaste a tu hija pequeña Marisol el arma para que acabase con su padre? Neus ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta: ¿es cierto que desconocías que tu hija Marisol había matado a su padre hasta que tus otros hijos te lo contaron? Neus, ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que miente. Con una fiabilidad de casi el 100%. En la actualidad, el polígrafo es utilizado por agencias de inteligencia y policías en más de 90 países. Pero, ¿qué mide el polígrafo? Lo basamos en los polígrafos acreditados por las asociaciones más importantes en 4 canales. 2 miden la respuesta a nivel de respiración torácica y abdominal, la conductancia o grado de sudoración y la tasa cardíaca. Estos canales tienen un peso específico a la hora de determinar un dictamen final. Los neumos o respiratorios serían 15% cada uno, la conductancia sería 30% y la tasa cardíaca un 40%. Multitud de personajes del mundo del corazón han sido desmontados con tan solo una pregunta. A la pregunta: ¿utilizaste tu relación con Terelu para mejorar económicamente? Y seguro que en casa muchos habrán hecho números y habrán intentado calcular. Pipi ha contestado que no. Y el polígrafo determina que miente. ¿Es cierto que te gustan por igual hombres y mujeres? Marlene ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. ¡Ay, ya!
Cuatro mentiras de 4 preguntas. A la pregunta, la quinta ya. ¿Has mantenido relaciones íntimas a cambio de dinero? Marlene ha dicho que no. Ya como todo va mal. 4 preguntas, 4 mentiras. Esta es la quinta. ¿Has mantenido relaciones íntimas a cambio de dinero? Marlene, has dicho que no. Y en esta ocasión, Marlene, el polígrafo determina que dices la verdad. A ver. ¿Es cierto que planeaste y ejecutaste el robo del furgón totalmente solo? El Diony ha dicho que sí. Y en esta ocasión, el polígrafo determina que miente. Pues miento Seguimos. más que hablo, no Se le joder. da porque sí 50 millones a cada uno de los dos compinches, digamos. Continuamos. Repito la pregunta. ¿Es cierto que no conocías la minusvalía de un invitado de Crónicas Marcianas al que menospreciaste? Aida ha dicho que sí. Que lo desconocía. Y el polígrafo determina que mientes. A la pregunta, ¿fue pactado el vídeo en el que se te veía bailando sin ropa interior? Aida ha dicho que no fue pactado. Y el polígrafo determina que miente. Pero, ¿cómo se comportan ante el polígrafo? ¿Qué técnicas utilizan para intentar mentir? Tenemos gente fría como fue José Amedo, alguien con un rictus serio, sin muecas, poco expresivo. Esta sería una de las estrategias para pasar por alguien neutro que no llame la atención. Y una de las formas de evadir o de eludir este análisis del comportamiento del lenguaje corporal o no verbal, comunicación no verbal, sería esto: no crear ningún gesto que nos llame la atención. A la pregunta, ¿fue usted delatado por alguien relacionado con los GAL? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. Quería hacer una observación, y creo que estamos ante la persona más fría que ha pasado ante el polígrafo hasta este momento en este plató. Pero en esta pregunta hay algo que le revuelve por dentro y le afecta y pierde la compostura fisiológica. Yo no sé si estará de acuerdo o no, pero aquí hay algo que usted está guardando. Este podría ser un buen momento para decir quién ha sido. José Amedo guarda silencio y sonríe. No sé si esa sonrisa significa algo. Significa que la máquina no se confunde. Hay otras gentes pues muy expresivas, como hemos tenido a Marlene Moreau recientemente, donde la vergüenza que le creaba algunas preguntas la hacía girarse. Es una forma muy exacerbada de evasión. ¿Has mantenido relaciones íntimas con Pepe Navarro? Marlene ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta. A ver. Aparecen claramente en el gráfico. ¿Cómo fue? En el gráfico. En el gráfico, mira. Seguimos. ¿Por qué ha subido allí? Estamos analizando a la persona según entra por la puerta, su forma de vestir, su forma de mirarnos, sus gestos, sus miradas evasivas, cuando se toca la nariz, cuando tapa la boca. Hay muchos gestos que indican que una persona podría Son estar muchas las escondiendo personas que algo. se han enfrentado al polígrafo, pero ninguna ha superado la prueba diciendo toda la verdad. A la pregunta. ¿Es cierto que no te llevaste la parte del robo que era la nómina, que correspondía a la nómina de los trabajadores de Iberia, por consideración con estos? ¿Estaremos hablando de una especie de Robin Hood? El Diony dice que sí. Y el polígrafo determina que estás mintiendo.
Seguimos. Sabe todo el mundo que lo que cabía en el camión no cabía en su coche. Y entonces dejó lo que menos le importaba. Entonces, si él quería tener condescendencia con algún colectivo, lo podría haber tenido con el propio suyo de la seguridad, más que con el de la compañía aérea. Claro. Bueno, Diony. Se queda tan a gusto. Diony. Seguimos. Bueno. A la pregunta. ¿Llevaba el furgón más dinero del que oficialmente se reconoció? Y se reconoció también ante los medios de comunicación. El Diony ha dicho que no. Y el polígrafo determina que nos está mintiendo. Hostia. Madre Seguimos. mía. A la pregunta, ¿hablas de ti misma en tercera persona para darte importancia? Aida ha dicho que no. Y no sé si esto te calmará o le calmará al público, y el polígrafo determina que miente también en esta cuestión. Pero, mira, dices tú que esta máquina no se compra, es que la rompo, ¿eh? No. Es que la rompo. Vamos. Dame la mano. A la pregunta, ¿piensas o has pensado en algún momento que Ramón Sampedro se aprovechó de ti? Ramón ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta, ¿es cierto que horas antes de que mataseis a tu marido habíais mantenido relaciones? Neus ha preferido no entrar, al final nos ha dado una respuesta, nos ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. Pero además, como en un 100%.